Bendiciones para todos. Estamos aquí una vez más en este espacio que sé que aporta muchísimo para nosotros, pero hoy vamos a compartir un tema bastante interesante que sé que va a servir de mucho crecimiento y como herramienta poderosísima para estos tiempos tan inusuales que estamos viviendo. Por eso, bienvenidos a este espacio, Viviendo de la Mejor Manera, donde hoy tengo una invitada súper especial. Es una mujer que de verdad admiro muchísimo porque no solamente tiene el conocimiento que ella aprendió a través de sus estudios en lo secular, sino que es una mujer de Dios, una mujer que teme mucho a Dios y cada día ella se preocupa por buscar de la presencia de Dios, por aprender y ser también de bendición para muchas vidas cada vez que tiene una cita con las personas y sus diferentes situaciones. Bueno, ella es Raquel González Cano. Quisiera leerles acerca de sus especializaciones. Ella es especialista en psiconeurolingüística. Es un término un poquito largo, pero suena bastante interesante. Es decir, que ella es conocedora de muchas cosas. También es certificada internacionalmente como coach transformacional y como conferencista internacional perteneciente a la Cámara Internacional de Conferencistas. También tiene una diplomatura en psicología positiva y pertenece también, y tenemos el privilegio de que ella pertenezca también a nuestro liderazgo de acá de nuestra congregación, de la Iglesia Visión al Mundo, sede Lechería, y es miembro también de la red de consejeros y pertenece al cuerpo también de intercesores. ¡Qué currículo! Y yo creo que una de las cosas más maravillosas en todo lo que he nombrado es que todo esto está a la disposición de Dios. Lo hemos visto y ella ha sido una bendición para muchas vidas. Y bueno, en este espacio, Viviendo de la Mejor Manera, ella nos va a compartir acerca de un tópico que creo que es muy conveniente en todos los tiempos, pero más aún en estos tiempos tan inusuales que estamos viviendo, tiempos para los cuales no estábamos preparados, por decirlo de alguna manera, y que tampoco esperábamos. Así que bueno, vamos a estar atentos todos para lo que ella quiere compartir con nosotros, nos va a enseñar, nos va a dejar herramientas que nos van a ayudar en nuestro día a día, porque de esto se trata también este espacio, de que podamos recibir herramientas que nos ayuden de alguna manera a salir adelante con todas las situaciones del día a día y también los conflictos que se generan. Así que bueno, sin más, Raquel, quiero que le presentes a ellos el nombre del tópico y también lo que tienes para nosotros. Gracias, pastora. Gracias a todos ustedes por conectarse. De verdad que para mí es un gran honor compartir este espacio con una persona que admiro mucho, como es nuestra pastora. De verdad que en cuanto a conocimiento, hay un conocimiento que todos dominamos, lógicamente. Sin embargo, lo más importante es estar cercano de la presencia de Dios. Y una de las situaciones o de los temas que el mismo Espíritu Santo me ha enseñado es que casualmente todos los estudios que he hecho están relacionados con la parte cognitiva conductual, y esa parte cognitiva conductual va asociado a la parte espiritual. Y sin dejar de mencionar que en nuestra palabra, en la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, ahí aparece absolutamente todo lo que es el buen y el mal funcionamiento, las consecuencias e inclusive cómo nosotros corregir nuestros pasos y seguir adelante. El tema de hoy sí es libre de ansiedad. Wow. Un tema, porque a veces pensamos, pastora, que no podemos ser libres de ansiedad. Tengo ansiedad, ya es crónico, qué sé yo, en fin. Sin embargo, por la experiencia que tengo a nivel profesional, por diversos pacientes que he visto en todos los grados o niveles de ansiedad que han tenido, sí hay una sanidad.
Por otra parte, según para que ya empieces a desarrollar este tema tan interesante, que sé que los que están allí conectados están como a la expectativa y creo que también ha captado la atención de ellos. Pero fíjate que también hay personas que quizás no saben que están sufriendo de ansiedad. Y creo que con lo que tú trajiste en este tiempo, bueno, ellos también van a identificar si quizás están sufriendo de ansiedad y no lo saben. Sí. Fíjense, lo más importante es identificar qué es ansiedad. Ansiedad es estar muy preocupado de una manera excesiva por el futuro. Pero a veces nosotros no sabemos, porque a veces decimos, ¿será que es depresión? Hay diferencias entre la depresión y la ansiedad. En algún otro momento hablaremos de la depresión. Ahorita es de la ansiedad, porque ha sido uno de los tópicos de mucha más importancia y ya les voy a decir por qué. Fíjense una cosa, la ansiedad, yo les digo a los pacientes, eso es un bollo que tenemos en nuestra cabeza. Como, ¿sabe? Como un estambre. Sí, Cuando está enredado. Acuérdense de las luces de Navidad, cuando las fueron a poner los arbolitos ahora en Ese es el mejor ejemplo. el mejor ejemplo. Siempre que vamos a buscar la punta, ¿verdad? Para nosotros poder desenredarlo. ¿Qué es lo que hacemos los especialistas? La persona está sentadita, tranquila, simplemente contando y de allí nos vamos agarrando nosotros de diversas situaciones, de verdad de mucha importancia. Y resulta que luego nosotros va a llegar un momento que conseguimos esa punta. Tal les digo a ellos, yo agarro la puntica de esa situación y empiezo a tejer un suéter que después tú te lo vas a poner, porque ese suéter es lo que es la madurez, lo que es la experiencia vivida. Y al final vamos a tener todo organizado a nivel cerebral, a nivel de pensamiento. ¿Cuál es la punta de las que le estoy hablando? La punta es la situación. Es importante nosotros conocer la situación, ¿ok? Pero ustedes dirán, sí, pero ¿cómo sé yo de eso? Y es cierto, nosotros cuando estamos inmersos dentro de una situación muy fuerte, a veces no tenemos la capacidad de discernir qué es lo que nos está pasando. Y más cuando se lo contamos a otras personas, cada quien empieza a opinar en su experiencia. Y lo que hace es darnos, como dice, la obnubilización, que es cuando se nos nubla lo que es la parte mental. ¿Ok? Entonces, nosotros al tener ya el diagnóstico de lo que es en realidad, qué es lo que nos está preocupando, nosotros simplemente debemos saber qué me preocupa. Si es algún evento futuro, es lógicamente ansiedad. Sí se puede tener inclusive depresión y ansiedad, ¿ok? Wow, sí. Hay dos tipos de ansiedad. Hay un tipo de ansiedad que es patológico y la no patológica. La no patológica se puede presentar en circunstancias positivas y negativas. Para que ustedes vean que la ansiedad no siempre es mala, sino simplemente es un estado. Y la patológica sí es totalmente perjudicial. Para no decir negativa, perjudicial. Ahora, ustedes dirán, pero una ansiedad positiva y negativa, que es la no patológica, por ejemplo, una ansiedad negativa, un miedo escénico. Con un miedo escénico, de repente estoy como conferencista en un escenario con cualquier cantidad de personas y de repente, listo, me quedé en blanco. Porque me dejé invadir por el miedo. Ahora bien, ¿cuál puede ser la no patológica positiva? Un compromiso matrimonial. No es malo, es algo hermoso, pero tengo mis expectativas de lo que pertenece, de lo que va a suceder posteriormente, e inclusive del acto como tal. Eso es positiva. Ahora patológicas. Nos podemos conseguir las fobias, nos podemos conseguir un trastorno postraumático, porque viví alguna situación, un accidente o algo, y queda el trauma. Y por supuesto, cualquier situación que se semeje me va a llevar a esa situación y voy a tener miedo posterior. También inclusive las personas que son con trastorno obsesivo compulsivo, esas personas sufren de ansiedad. Entonces, pero esto ya es patológico. Ahora bien,
¿cuáles son, que nos preguntamos, esas emociones? Porque recordemos que no hay emoción ni positiva ni negativa. Ellas simplemente nos ayudan a identificar. La ansiedad viene siendo el sentimiento que se degenera después de esa emoción. Porque las emociones que se manifiestan a partir de que se llega al sentimiento de la ansiedad, lo típico es el miedo. Ahora bien, buscando en la palabra, nosotros que somos en la parte psiconeurolingüística, somos investigadores per se. Y buscando en la palabra, lógicamente, toda la sintomatología, todas las patologías, las filtro por la palabra. Por eso les doy la certeza de que todo está registrado en la palabra de Dios. Y me ponía a ver, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo define la ansiedad? La ansiedad es tan de este tiempo y ha sido de todos los tiempos que el primer versículo de la Biblia habla de la ansiedad. Él dice que cuando pues le quiso dar orden a la tierra, estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Ahora bien, en la parte emocional, cuando nosotros nos vamos a conseguir a una persona, dice, tengo un gran vacío. Cuando tienes el vacío es porque no ves por las tinieblas, y con esto no te quiero decir de que tenga algún espíritu maligno encima, no, sino que no ve más allá de sus narices. ¿Por qué? Porque todo está confuso. Ahora bien, desordenado, ¿por qué? Lo que le explicaba en un principio del estambre. Todas las ideas están en un solo desorden en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y lógicamente no consiguen la salida. No hay un enfoque, No. porque de alguna manera la ansiedad nos lleva como a fragmentar nuestra mente, ¿no? Si pudiera utilizar este término, ¿no? Divide nuestros pensamientos y no hay enfoque en ninguna dirección. Por eso es que el que de alguna manera sufre o padece de ansiedad es como que si no ve un futuro. No hay como que si no hay nada en el futuro, creo que ese es el temor también que se siente. Sí, hablando de la ansiedad, que es ya la más fuerte, lo que es la que nos perjudica más, tal como lo dijo pastora, hay como una mentalidad fatalista. Nada me ocurre de la mejor manera, nada me ocurre bien, todo es un problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es sacar a esa persona de esa mentalidad. Pero ahora también hay que ver el cuadro familiar. Nosotros nos parecemos a las 5 personas más cercanas a nosotros. Ay. Por eso, bien dice nuestro Padre, nosotros ayudamos a todas las personas, sin embargo, nosotros debemos arroparnos unos y otros. ¿Para qué? Para nosotros mismos darnos palabras de aliento. Y dice también, más vale 2 que 1, porque uno cae y el otro le levanta. No es que uno cae y el otro se cae con él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si debemos evaluar si en nuestro alrededor todo el mundo se queja, todo es mala noticia, todo es negativo. Pesimismo. Exactamente. Entonces, lógicamente, los niveles de ansiedad van a subir. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en ese momento? Ya nosotros, para ir dando tips, simplemente alejarnos de esas personas. Pero me pueden decir, pero son familiares, ¿cómo me alejo de ellos? Ya te iba a preguntar eso. No, de una manera muy sencilla, no estoy interesada en este tema o interesado en este tema, me perdonan, yo tengo otro punto de vista, y cuando ustedes hablen de este tema, del que sea que usted sienta que le va a afectar, se aleja. Claro, no es un alejamiento físico. No, hay que evitar también. Sí, hay que evitar también. Poner límites. Poner límites, sí. Exactamente, y más bien nosotros le estamos enseñando a las personas, porque estamos en una situación ahorita de muchos cambios, sin nombrar todo lo que hemos vivido, porque ya es como repetitivo. Y esos cambios han traído consecuencias. Puedes tomarlo las consecuencias que he podido crecer, consecuencias de que he podido estar arropando a mi familia, consecuencias de que inclusive yo me he preparado dentro de mi casa y yo no me esperaba eso. Sin embargo, hay personas que están viendo es el punto negro en la pared blanca, es la situación. Nosotros tenemos que ver alrededor para poder ver los matices que en realidad nos da la vida para nosotros poder desenfocarnos.
Quizás hay oportunidades que no las estamos viendo, porque estamos enfocados solamente en los aspectos negativos, en lo que no tenemos, en lo que no podemos hacer, pero no vemos lo que podemos aprender. Total. Como tú bien lo decías, ha sido un tiempo también donde muchas personas se quedaron en la casa, pero eso abrió también camino para poder aprender a través de los medios que tenemos. Así mismo es. Y fíjense una cosa que me llamó la atención. Y eso se los comento para que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que estamos leyendo también. Porque hace unos días, yo se lo comenté, pastora, estaba leyendo Instagram y me fui también a Facebook, todas las redes sociales, para hacer un sondeo, para ver, para aprender cada día más, porque de verdad que hay gente de mucho valor que te enseña unas cosas maravillosas y hasta gratuito, o sea, te las regala. La gente de verdad tiene mucha sensibilidad por enseñar de lo que sabe y eso es de mucho valor. Sin embargo, hay que utilizarlo con mucho cuidado, porque la gente te ofrece cualquier cosa, desde cualquier punto de vista, y aparte de eso, no todo producto es el que nos conviene a nosotros. No soy yo la que voy a decir qué producto conviene. Lo que sí les puedo decir es que todo lo que construya y edifique nuestra vida. Y aparte de eso, no poco a poco, sino paso a paso. Nosotros hacer una lista de lo que requerimos, una lista de lo que queremos nosotros emprender, una lista de lo que queremos estudiar y darle orden de prioridad y buscar e identificar entre las personas que nos están ofreciendo esos productos cuáles son en realidad los que tienen una experiencia que me vaya más bien a dar más beneficios a mi vida. Porque de verdad que llegó un momento en que yo sentí ansiedad. Esa ansiedad momentánea de, y esto, y aquello. Y yo iba pasando por el teléfono y digo, wow, ¿cómo estarán las personas queriendo hacer? Porque todos queremos hacer. Sin embargo, vamos a hacer, pero de manera planificada. Porque una de las situaciones del ansioso es que no se planificó. Y de repente a priori actuó. Por eso es que se perdió inclusive de la raíz de qué es lo que le está causando ansiedad. Porque si yo tengo la certeza de cómo me he planificado, de cómo he llevado mi vida, primero difícilmente voy a llegar a un proceso de depresión o ansiedad. Y aparte de eso, también voy a tener la planificación y saber en qué momento pude haber perdido, como dijo, el enfoque. Y cómo, quizás para identificar un poco lo que nos sucede o nos pudiera suceder en un momento determinado, ¿cuáles serían esos síntomas de una persona ansiosa, de la ansiedad, entre muchos, ¿no? Los principales? Sí, hay muchísimos. Sin embargo, tal como dice, son los principales. Cada Sí. paciente es una huella digital. Cada paciente tiene sus características. Lo más importante es, como le digo a las personas, y ustedes mismos se lo pueden preguntar, ¿en qué estoy pensando de manera recurrente? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que no se me quitan de mi cabeza? Identificar. Hacer la lista de ellos y ver cuáles son los que me van a llevar a alguna intención futura. Al ver, ya sea estoy como me ocurrió, les voy a poner un ejemplo, un muchacho llegó a mi casa y estaba muy ansioso, tanto que él me vio y me dijo, no sé si retomar la carrera de Derecho, no sé si estudiar periodismo, así sin saludarme, no sé si tal cosa, no sé qué. Se dan cuenta de que en realidad este muchacho que tiene unos 24, 25 años está muy preocupado porque no sabe qué es lo que debe hacer. Y eso no le permite, los niveles de ansiedad no nos permiten pensar con claridad. No, estamos totalmente bloqueados. Entonces, ¿qué es lo que le dije? En ese momento tampoco le puedo dar ninguna herramienta, sino simplemente, ninguna solución, perdón, herramienta sí, ninguna solución. Sino le dije, vamos a hacer una cosa, siéntate, respira. Es una de las cosas que nosotros deberíamos hacer, respirar para poder conseguir esa Estabilidad, exacto, esa estabilidad y deja que pase el tiempo, ¿ok? Pase una semana, olvídate, trata de olvidarte de esto. Centra tu atención en otras cosas para que puedas tener ya más claridad.
Y por supuesto, él sí fue a mi casa y empezó a hablar de una manera tan ansiosa, Acelerado. acelerada. Lógicamente le dije, cuando tú estés más tranquilo, nos sentamos a conversar y hacemos un plan, porque ahí es donde entra el coaching como herramienta. Porque en base a lo que tienes, vamos a planificar qué es lo que podemos hacer. Claro, porque hay que identificar. Lo decías al principio y es algo que reiteramos en algunos talleres que hacemos, que no podemos ser libres de aquello que desconocemos. Si no le prestamos atención a nuestros pensamientos, no identificamos esos pensamientos, obviamente de alguna forma no vamos a saber qué es lo que está afectando nuestras emociones. Así es. Otra cosa son los pensamientos. De la calidad de mis pensamientos depende mi estilo de vida. Porque sí, entonces haz una lista de los pensamientos recurrentes que estás teniendo y de ahí ve cómo pueden afectar tu vida. Lógicamente, si afectan de manera negativa, es un proceso que estás viviendo que te está afectando. Sí, porque por lo general no pensamos acerca de lo que estamos pensando, sino que dejamos que todo tipo de pensamiento se meta en nuestra mente y luego, obviamente, tenemos emociones confusas, cualquier tipo de emociones que, por decirle de alguna forma, también llama negativas, pero Así que es. influyen de manera negativa en nosotros. Así es. Otra característica es que hablan muchísimo. Son un montón de palabras por minuto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan desahogar todo lo que tienen adentro. Es entregarte todo porque están ahogados. Sí. A diferencia de la persona depresiva, está en silencio. Generalmente ellos tienen apego. ¿Por qué tienen apego? Necesito de que alguien me ayude, de que alguien me escuche. Y hablan, ahí es donde la persona que está a su lado, que está quizás más serena, puede también ayudarlo porque de lo que más habla, ahí es donde está el foco de él de atención. Eso es muy importante, así que ponga atención a esto que está diciendo Raquel. Creo que es un aspecto bien neurálgico en cuanto a buscar solución para la situación. Otro es el tipo de respiración. Estoy tranquilo o tranquila y de repente se me acelera la respiración y puedo sentir inclusive que me duele el corazón, me duelen los pulmones, claro. Diafragmáticamente la parte del diafragma se pone tensa y no es que le quitamos capacidad, no, se quita capacidad pulmonar, pero que no nos duele el corazón, nos duelen los músculos del pecho. Entonces, ¿qué? Eso es una de las características, que es también significante en todo esto. Y no es que la persona está endemoniada, No, sino que no está respirando bien no, no, por no. el nivel de ansiedad que tiene y luego quizás si desconocemos eso, quizás aplicamos otras herramientas que no van al punto de la situación que está viviendo la persona. Vamos a aclarar eso. Y se los digo como consejera e intercesora. No todo es demonios. No todo es un proceso demoníaco. Que sí es espiritual es otra cosa. Lo espiritual no es demoníaco. Lógicamente hay personas que sí, y se ve cuando tienen una situación ya de mucha más envergadura a nivel espiritual. Pero sí, todas las situaciones psicológicas y psiquiátricas tienen su razón psicológica, pero no necesariamente tiene que ser que estemos comprometidos con algo muy grave que ya hemos hecho o alguna situación demoníaca muy fuerte. Sí, porque a veces creo que mezclamos lo que es lo físico con lo espiritual. Obviamente hay aspectos poderosos espirituales de parte de Dios, que son los que influyen en nuestra vida, en paz, en sabiduría, en todo fruto del Espíritu, que siempre va a ser beneficioso para nosotros. Pero obviamente sí existe un mundo espiritual que trae caos a la vida de las personas, tantas situaciones de conflicto y obviamente el enemigo ante una vulnerabilidad
de las personas, bien sea en sus pensamientos, en alguna situación, una afección física, no va a desaprovechar esa oportunidad para traer más presión. Pero en ese sentido hay muchas condiciones que no son demoníacas, que pueden tener la intervención del enemigo allí en opresión, poniendo pensamientos, bueno, esa cantidad de cosas que se generan, pero no toda ansiedad o trastorno de ansiedad es demoníaco. Así es. Hay manifestaciones que nosotros las identificamos y sabemos lo es. Como le decía en el previo, no todo es reprender, pero sí adorar. Sí, Yo pienso que debemos permanentemente adorar al Rey. así es. Y otra de las características muy notorias es la que más afecta, el no dormir. A mí ustedes me quitan todo, pero no me quiten el sueño. Gloria a Dios de que yo duermo muy bien. Pero una de las características de la persona ansiosa es que sufre de insomnio, de una manera, de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí nos vamos a ir a la química del cerebro. Que esa es la parte que a mí me apasiona. La adrenalina, ella en dosis pequeñas es beneficiosa para nosotras porque ella nos impulsa. Ella nos ayuda a correr, ella nos ayuda pues, a huir. Sin embargo, cuando nosotros estamos en niveles de ansiedad, lógicamente los niveles de adrenalina suben desproporcionalmente. Al subir desproporcionalmente, nosotros queremos huir. Sin embargo, tenemos los niveles de serotonina que ellos bajan demasiado. La serotonina es la que me conecta con la felicidad. Por eso es que los psicotrópicos tienen serotonina en su mayoría, porque nos suministran esto los especialistas psiquiatras, ningún otro especialista, nos suministran este medicamento para subir los niveles de serotonina y nosotros poder sentir un estado placentero dentro de la situación donde estamos. Los niveles de cortisol, igualito, ellos suben desproporcionalmente. ¿Y qué ocurre? Ellos nos llevan a la frustración. Ahora bien, no todo es medicamento, ¿ok? Tenemos cosas que hacer. Ahí nosotros tenemos que buscar algunos alimentos que sí nos ayudan con los niveles de cortisol y con los niveles de serotonina. Uno es el chocolate, que amamos profundamente, el huevo. Pero peligroso. Sí, de manera proporcional. Tenemos que ser. Hay que tener mucho dominio propio. Les voy a decir, me cuesta decir eso. Está el aguacate, está el huevo, está la leche, los pescados azules, las carnes rojas, lo que llaman legumbres, que son los granos para nosotros, la piña, el camburo o plátano, como lo quieran llamar, el plátano que freímos nosotros. Sí. Esos son los alimentos que a nosotros nos ayudan, el arroz, la avena. Se los comento para que ustedes sepan más o menos una dietecita que pueden tener cuando sientan esos niveles de ansiedad. Porque disculpa Raquel, hay una parte química en nosotros que no podemos tampoco obviar, y que estos alimentos también ayudan a mantener el equilibrio en el cuerpo y obviamente llevarnos a sentirnos mejor. Sí, y algo que quiero rescatar aquí, según lo que usted está diciendo en este momento, es precisamente cuando nosotros tenemos un estado de ansiedad muy fuerte, que vamos a consejería y no hay manera, ¿ok?, de que yo lo supere. Nosotros no podemos descartar la visita al psiquiatra, ¿ok?, para pues chequear esos estabilizantes que nos colocan por poco tiempo, a no ser de que sea una persona que tenga un trastorno bipolar, por ejemplo, que son obsesivos compulsivos y requieren por un largo tiempo este tipo de medicamentos. Pero es importante de que nosotros no dejemos de tomar en cuenta si sentimos que hemos hecho lo posible, eso sí, que hemos hecho lo posible y no logramos superar este estado de ansiedad, lo más importante es ir al psiquiatra y conversar con ellos para que, con estos alimentos que le acabo de decir, y para que ellos nos den esa estabilización a nivel químico. Porque el cuerpo se desgasta. ¿Qué sucede?
ya esos niveles, porque no sabemos cuánto tiempo de ansiedad hemos padecido, entonces que los niveles se descontrolan de tal manera, Desproporcionado. exacto, los que deben estar abajo suben, los que deben estar arriba bajan, entonces que nosotros debemos ponerlos lo que es lo más al ras de lo que es la condición natural que tiene cada persona. Entonces, sí es importante, no estoy diciendo que todo es una visita al psiquiatra, no, Claro, pero sí es obviamente. importante que nosotros sabemos, cuando conocemos mejor nuestro cuerpo que cualquier persona, sabemos cuando no estamos dominando la situación. Ahora bien, si hay un trabajo inmerso dentro de nosotros que debemos hacer, esto no se posterga, esto no se delega. El especialista te va a ayudar, hablando de un consejero o un psicoterapeuta, como en mi caso, un psicólogo, como lo quiera llamar, cualquier persona que lo pueda ayudar en su estado de ansiedad. Sí, lo puede ayudar, pero el 80% del trabajo es suyo. Va a tener el Totalmente. acompañamiento, va a tener inclusive las herramientas, sin embargo, el trabajo es suyo. Debemos trabajar. Aún el mismo Dios, en muchas cosas que Él nos demanda, nos da, Él tiene su responsabilidad, pero nosotros también tenemos la nuestra que Dios no va a hacer por nosotros. Así mismo. Entonces, nos toca a nosotros poder tomar las herramientas y poder aplicarlas a nuestra vida, porque si no lo aplicamos, el profesional o la persona que está administrando en nuestra vida no lo va a poder hacer por nosotros. Tenemos que tomar participación activa si queremos salir de la condición donde estamos. Hay cosas que son un proceso y eso es bueno también entenderlo, que no se van a dar los cambios de un día para otro, pero allí es donde nosotros debemos ser perseverantes. Así es. Perseverante es un trabajo de todos los días. Así es. Si nosotros no hacemos lo posible o postergamos la procrastinación, que viene siendo parte de ansiedad, nosotros postergamos el sanar esa ansiedad. Ese es un punto también que nosotros debemos estudiar. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Llamar la atención con esto? ¿Quedarme en un círculo vicioso de, como digo, el síndrome de Calimero, pobrecito yo? Bueno, ¿Qué los es que lo- no sepan quién es Calimero, las Sí, nuevas generaciones perdón, sí. lo buscan por allí, por Google. Como dicen mis hijos, se te cayó la cédula, mamá. En Google usted va a saber quién es. Por eso les digo, pobrecito yo. Es manipular, llamar la atención. Les voy a decir una cosa. La vida es tan hermosa que tal como dice la palabra en 1 de Tesalonicense, vivid con sumo gozo. Es decir, es una instrucción. No nos dicen pueden vivir, sino vivid con sumo gozo. Esta vida que nosotros estamos viviendo, sea cual sea, tenemos la oportunidad todos los días de modificarla, bien sea para beneficio de nosotros, eso sí, sin hacer daño a terceros. Así es. Y nosotros todos los días adentrarnos en lo que es en la presencia de Dios, porque les doy de verdad ese testimonio, porque una persona ansiosa fui yo. Los niveles de ansiedad fueron mitigando en mi vida, fue a partir de que yo empecé a estudiar la palabra de Dios. Y todos los días, ese es un regalo maravilloso que nosotros tenemos. Y de verdad que doy testimonio de eso. Tantos versículos bíblicos que hay que nos ayudan a lo que es nuestro día a día. Si no lo conoce en la versión Reina Valera, busquen otra versión hasta entenderlo. Desmembre, como le digo yo, ese versículo, entiéndalo para que se dé cuenta que su vida cambia. Así es. No nos queda duda de eso. No es- Creo que la palabra de Dios es la máxima de todas las herramientas. ¿Qué otras herramientas también podemos nosotros tener, pueden tener las personas que están atravesando este tipo de situación o lucha mental también? Porque es una lucha de pensamientos y este es el campo de batalla, donde nos enfrentamos cada día a tantas situaciones que vienen a nuestra mente. Entonces, ¿qué herramientas podrías darnos para nosotros poder sí. aplicarlas a nuestra vida? Identificar primero, hacerse responsable segundo, porque si no me hago responsable no voy a hacer nada. En cuanto a identificar,
de una manera más específica, ¿qué es Y- lo que se tiene que identificar? ¿Qué es lo que me está produciendo la ansiedad? Ok. La punta del hilo de estambre, Sí. ¿ok? Hacerme responsable de eso. Ir a consulta terapéutica y psiquiátrica cuando lo amerita. Consejería bíblica también, ¿ok? Cuando lo amerita. Eh, Rodearme de personas que aporten, edifiquen en mi vida. Es muy importante que haya una dieta de pensamientos y de todo lo que percibimos a nivel de los sentidos. Eso me gustó, una dieta de pensamientos, porque cuando uno hace dieta ya es más selectivo. Sí, sí. Eso, es más, ya yo me quedé como mi sistema de alimentación de pensamiento es selectivo. Entonces, particularmente como estilo de vida, porque eso lo podemos hacer. Yo puedo oír, imagínense todo lo que oigo en un día, las personas dicen tantas cosas, no sé qué, que esto y que lo otro, pero no permito que me agreda a mí ese comentario, Así es. porque cuando tú le das permiso de que te agreda, entonces ahí es donde está el problema como tal, ¿ok? Ya eso sí depende de nosotros. Eso Porque totalmente. estamos expuestos a tantas cosas, la gente hace comentarios, bueno, aún los que están con nosotros. Así es. Pero ya de nosotros depende con qué nos vamos a quedar. Así es. Una característica del ansioso es que es muy sensible. Aunque hoy día ansioso es cualquier persona. Hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, padres, jóvenes y niños ansiosos. En mi vida había tratado niños con algún síndrome de ansiedad. Ahora sí, ¿Cómo lo manifiestan los niños? exactamente igual. Exactamente igual. Y ellos comentan, ellos sí no tienen pelos en la lengua, ellos comentan a quien sea lo que están sintiendo, porque es algo legítimo. Como no te pertenece ese excesivo pensamiento, lo natural del cuerpo es sacarlo, Rechazarlo. rechazarlo. Eso es algo natural. Entonces, al identificar, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los padres estamos comentando cosas en la casa y no nos estamos dando cuenta quiénes están alrededor. Eso es bien importante. Estamos teniendo situaciones matrimoniales y lo comentamos, decimos, gritamos y nos estamos dando cuenta quiénes están a nuestro alrededor. Y si hay algo que defiendo de verdad con mucho celo, pero el celo visto de la mejor manera es lo que es la salud mental del joven y del niño, del infante. Porque de allí es donde se va a desencadenar el adulto, porque siempre hago la proyección, cuando yo veo a un niño siempre hago la proyección cómo va a ser cuando adulto. Entonces, si tiene estas situaciones ahorita, ya eso es lo que va escalando, calando en sus pensamientos y cuando nos damos cuenta que es un adulto, está pues totalmente alejado de lo que en realidad eran sus inicios, su origen. Como los mismos conflictos de niño, pero en otro nivel, Sí. ¿no? Y como dicen muchos por allí, el niño de hoy es el adulto de mañana. Así es. Pero los conflictos de los niños, tal como lo dice, ellos son tan lindos. Ellos se molestan porque de repente me quitaste el muñequito, el carrito, no sé qué, pero inclusive se golpean, pero de inmediato se están hablando. Por eso es que hay que ser como niños. Hay que ser como niños. Como lo la dijo nuestro inocencia. maestro por excelencia. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esas personas ya ni siquiera me puedo conseguir un cuadro de personas que son sensibles. Ahorita hay mucha sensibilidad en todas las personas. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Como digo, bien los 4 acuerdos. No tomes nada a personal. Ajá, vamos a escuchar bien eso, a poner mucha atención a esto. Subrayado. 4 acuerdos. Anote allí. No tomes nada, de los 4 acuerdos, no tomes nada a personal. Lo que la persona, el otro está diciendo, si me ofendió, hay que ver por qué lo hizo. De repente está molesto, de repente es algo que se quería sacar de sí. Pero yo no tengo, quien le da la intención de la ofensa soy yo. Porque como le decía hoy a mi hijo, papá, ¿a mí me pueden decir barriga verde? Tengo la barriga verde. O sea, a mí no me afecta eso. O sea, yo no le quiero dar la intención. Si siento de que me puedo afectar en algún momento porque dan justamente donde saben que me pueden ofender, simplemente me retiro de buena manera,
siempre no buscando o evitando un conflicto. Sin engancharse. Sin engancharse, exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros debemos de evitar, no tomar nada a personal. Ahora bien, para las personas que están alrededor de una persona ansiosa, hay que escucharlos. Y hay palabras de que, tranquilo, lo vas a superar, no te preocupes de eso, yo pasé por eso. Eso no funciona. Simplemente, a veces me ha correspondido en el área de consejería escuchar simplemente, sin emitir ninguna palabra. Y listo. La persona, como le dije, como eso no le pertenece tanta información, al sacar la información, solita ordena las ideas. Y Creo ya. que es un paso bien importante para la misma liberación, Sí, porque ya es una ventaja no solamente para el que está padeciendo, sino para el que le está tratando, conocer los aspectos que le están afectando a esta persona. Y bueno, de allí puede también tomar las herramientas que le van a servir a esta persona para poder procesar todo lo que está viviendo. así es. Hay una terapia que es muy sencilla, que es muy beneficiosa. Cuando digo muy beneficiosa, en un 99%. Wow. Para personas depresivas y personas ansiosas, y es agradecer, pero agradecer con acción. Hay una persona que necesita, que lo ves indefenso, ayúdalo. De repente hay un grupo de niños que están abandonados, visita ese sitio. Hacerse voluntario, así sea por un tiempo corto, de centros donde vayas a ayudar a alguien que están en una condición que requieren de tu ayuda, que en realidad al final te van a decir gracias y de repente ni siquiera te lo dicen, pero eso te va a dar un efecto tan hermoso en lo que es tu ser, lo que es tu ser tripartito como tal, que entregas todo lo que tienes y principalmente te das cuenta de la bondad que hay en tu corazón. Y aparte de eso, que también es poderoso que te estás desenfocando de tu situación, que por lo general cuando tenemos ansiedad, preocupación, miedo, estamos siempre enfocados en el problema. Así es. Y ahí te das cuenta de que hay otras personas que tienen unas Así es. situaciones, no es una competencia de quién está peor, ¿no? Para Claro. nada. Pero nos damos cuenta legítimamente que hay personas de que están en situaciones, en condiciones, oye, muy críticas, y fuiste tú quien lo ayudaste. Es sentir ese orgullo sano oye, fui un instrumento de Dios en la vida de esa persona. De mi plato de comida, bueno, vamos a darle una porción a una persona de esos que recogen la basura y comen de la basura. Hay tantas cosas que nosotros hoy día, ¿cómo ayudar? Bueno, pastor, usted lo puede decir mejor que yo por el Ministerio de Misericordia. Entonces, llevar una palabra a esa persona. Y tal como les dije en un principio, que fue como comencé a estudiar la palabra de Dios. Así es. Todos los días. Pero a veces me dicen, sí, pero no entiendo lo que estoy estudiando. Eso es válido, ¿ok? Sí, me pongo a estudiar, pero no entiendo. Ok, quédate tranquilo. Escoge un versículo. Ese versículo es para ti. Dios todos los días nos puede regalar un versículo. Nada es por casualidad. Y estudia bien ese versículo. Ve cómo lo puedes aplicar en tu vida. Recordemos que Salmos es cómo es el corazón de Dios. Proverbios es cómo somos nosotros. Es como inteligencia emocional, lo llamo yo. Sin embargo, es que la Biblia tiene de todo. De todo. Y para cada situación. Y en todos los otros libros, lógicamente, sí. Hay mucha enseñanza. Entonces toma la que consideres más sencilla para entender. Dios está tan dispuesto en ayudarnos porque Él no va a dejar que su Hijo amado, pues si busca ayuda, que su Hijo amado, pues se sienta mal. Él va a buscar, me buscaste, pues yo te voy a dar lo que tú requieres. Qué hermoso. Orar, pero orar de una manera, a mí particularmente, me gusta orar es que me encierro en mi cuarto y hablo con Dios. Como aquí, como estamos hablando con nosotros. Dios entiende todos los lenguajes, entiende todos los idiomas y Él le habla de manera particular según como seamos nosotros. Como madre, tengo 2 hijos,
a Eduardo le habló de una manera y a Jesús Agustín de otra, porque tienen caracteres diferentes, temperamentos diferentes. Dios hasta eso hace con nosotros. Y nos quedamos en silencio esperando si no lo oyeron, si lo oí, no importa, Él está haciendo. La garantía que tenemos es que Él está haciendo. Y de allí nosotros salimos, de esa presencia, salimos con rejuvenecidos, nosotros salimos con gozo, como que en realidad, o como no, en realidad dejamos allí toda situación que nos perturba. Él siempre va a estar allí con nosotros. Entonces, lógicamente nosotros tenemos, testificamos de que nosotros sí hay la solución. Nosotros sí podemos ser libres de toda ansiedad y de cualquier situación que nos pueda afectar. Cualquiera que sea. Quisiera dejarle unos versículos. La palabra de Dios, como hablábamos, es la herramienta máxima, ¿no?, que nosotros necesitamos y para cada situación, para cada problema que nosotros podemos tener, ella tiene una solución. Dios habla a través de ella de muchas maneras. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, lo que decías. Lo que dejamos en el cuartico. En el cuartico. Sobre Exacto. Él, porque dice, ¿ve? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, podemos disfrutar de esa libertad, de la ansiedad, en poder saber de que Él cuida de nosotros, que nada de lo que pudiera suceder en nuestra vida está más alto que Él o fuera de su capacidad. Dios lo puede todo. Y Él nos los deja ver en este versículo. Y en eso descansa nuestra vida, que permite llevarnos a una quietud y poder experimentar la paz. Dice el Salmos 119:28, se deshace mi alma de ansiedad. Se fragmenta, se deshace. Por eso somos tan afectados con tantas cosas. Pero dice, susténtame según tu palabra. Porque es la palabra la que sustenta también nuestra vida. Por eso debemos conocerla. Y dice Filipenses 4:9, un hombre que creo que optaba para ser el más ansioso del mundo, el apóstol Pablo. Todas las situaciones que le acontecieron, todo lo que vivió, deslealtades, naufragio, lo agredieron físicamente, estuvo preso, en hambre, en muchas situaciones. Pero escucha lo que decía él en Filipenses 4:9, regocijaos en el Señor siempre. Pero ¿de dónde puede venir ese regocijo si aparentemente no tenemos de qué regocijarnos, de qué estar felices o contentos? Y él dice, otra vez les digo, regocíjense, es decir, es posible. Y dice, por nada estén afanosos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 4. Por nada, dice por nada, absolutamente por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego sigue diciendo, con acción de gracia, con gratitud, de poder anteponernos y decir, Señor, gracias, no lo veo ahora, no lo veo en este momento, pero sé que tú siempre te adelantas para disponer todo lo que yo necesito. De ahí viene nuestro regocijo y nuestra acción de gracia. Y luego dice, Raquel, qué poderoso es este versículo y qué tan cierto. Y si lo tomamos, yo creo que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras emociones tomarán otro rumbo. Y dice, y la paz de Dios. Y la paz de Dios, que es el antídoto para la ansiedad. Ese es el antídoto para la ansiedad. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y dice, y vuestros pensamientos en Cristo. Por eso podemos disfrutar esa paz. Y luego sigue diciendo, por lo demás, hermanos, usted y yo, todos nosotros, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Es decir, no hay ningún tipo de pensamiento chatarra en esto. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. En lo que es correcto, en lo que es bueno.
hace un rato, la adoración. La adoración, que es el reconocimiento de que Dios está presente. Indistintamente de la situación que estemos atravesando, Dios está presente. Y eso es lo que nos da la tranquilidad y la paz, que hace, como dice una frase por allí, morir a nuestros temores y ansiedades de hambre. Así es. Lo que es la fe en el Señor. Y luego dice Mateo 6, 25, 34, es un clásico de la palabra de Dios. Pero es tan cierto, escucha, una herramienta poderosa. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. Ellas no siembran, no siegan, no cosechan ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. No vale la pena preocuparse. Sí, es la confianza plena, porque Totalmente. una de las características que he visto del ansioso es control. Claro, no puedo controlar mi futuro, pero nosotros no tenemos la capacidad para controlar absolutamente nada en nuestras vidas y mucho menos en la vida de los otros. Así es. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces la ansiedad viene cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Así es. Solamente Dios tiene el control de todas las cosas. Solamente a Él no se le escapa nada. Aún solamente Él tiene esa capacidad de que para lo que nosotros quizás es inservible o lo que estamos viviendo no va a tener ninguna productividad. Todas las cosas ayudan para bien, Así según es. su propósito. Y dice, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas afanados, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces dice que eso debe ser nuestra actitud de todos los días. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitemos. Todo es una añadidura. El Señor nos los da a cada uno de nosotros, así que no te afanes. No nos afanemos por el día de mañana. No sabemos el día de mañana lo que acontecerá, Dios sí, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, fíjense lo que nos habla la palabra de Dios y en ella nosotros debemos sustentar nuestra vida en lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. No nos enfoquemos en los problemas, en las situaciones que quizás son impredecibles para nosotros, pero no para Dios. Enfoquémonos en Dios, en su palabra. El Señor, con toda su palabra y todo lo que Él nos dice en ella, ¿qué nos quiere decir? No te preocupes, no te llenes de ansiedad, déjame eso a mí. Exactamente. Yo soy especialista en todas las cosas que tú crees que son complicados, que son difíciles de resolver. Esa es la especialidad de Dios. Así que no abriguemos en nuestros pensamientos, en nuestra mente, pensamientos inútiles. Y sabes, quiero concluir con esto, vamos a hacer la segunda parte, porque es bien interesante, ya se nos agota el tiempo. En estos días mi teléfono estaba lento. Muy lento y decía, ¿por qué el teléfono está así? ¿Sabes? Cuando me puse a revisar, tenía muchas aplicaciones que no estaba usando. Aplicaciones muy útiles quizás para otros, pero no para mí. Entonces, así como nuestro teléfono o como mi teléfono, muchas veces tenemos nuestros pensamientos. Nuestra mente llena de tantos pensamientos que son inútiles, que no nos sirven para nada. Llenemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Así que les animo. Y como dicen Romanos, debemos Nuestro renovar nuestros entendimiento. pensamientos. Así Por es. eso, así como el teléfono, en algún momento esas aplicaciones que podemos tener nosotros nos sirvieron en algún momento, pero ya nosotros tenemos que renovar. Así E es. inclusive otras que de repente por accidente las bajamos que en realidad no nos benefician. No nos benefician. Tenemos que quitarlas también de nuestros pensamientos. Amén, así es. Y recuerde que la vía para la solución de toda nuestra vida no está en nosotros, sino en Dios. Así que esperamos.